pastor. Una palabra que vino de parte del Señor, amén. Aleluya. Estábamos meditando en el Señor. ¿Cuántos en algún momento nos hemos puesto a pensar o hemos de repente creído que la prueba y la tentación será lo mismo? ¿Es diferente? ¿Por qué es diferente? ¿Amén? Y hay muchos creyentes que tal vez piensan que es lo mismo, y es correcto, no es igual, es diferente. Pero algo que me llamó poderosamente la atención es que cuando nosotros nos vamos a las Escrituras, si leemos en el original, en el griego, tanto para la palabra prueba como para la palabra tentación, es la misma palabra, lo mismo. ¿Amén? Pero la connotación que se le da es diferente. Y gracias a Dios que cuando lo traducen a nuestro idioma, lo traducen diferente, porque es diferente. ¿Amén? Hay algo que los hace diferente de una prueba, de una tentación. Ahora, todos nosotros como hijos de Dios vamos a pasar por ambas cosas. En algunos momentos pasaremos pruebas, en otros momentos seremos tentados y en algunos momentos también van a ocurrir las dos cosas. ¿Amén? Y vamos a ver por qué. Ahora, ¿qué cosa es la prueba, amados hermanos? Estaba buscando, escudriñando un poquito. Y la prueba es esa acción de comprobar, de examinar si es o no es. ¿Amén? Dios usa la prueba con ese fin, con ese propósito. Este es mi hijo o no es. ¿Es trigo o es cizaña? ¿Amén? Ese es el propósito de la prueba. En cambio, la tentación no. La tentación es una incitación, es una provocación, es una invitación ¿a qué? A pecar. Amén. El propósito de la tentación es que usted y yo pequemos, desobedezcamos a Dios, nos apartemos de Él, y nosotros sabemos, amén, que el fin del pecado es muerte. Amén. Entonces, partiendo de ahí, son diferentes. Amén. Ahora, ¿quién entonces está detrás de la prueba? ¿Quién es el que está, exacto, el que está detrás de la prueba, el que dice, este es el tiempo de probar a este hijo, hija de Dios? Es Dios. Amén. Es Dios que determina que el ser humano pase esa prueba. Amén. Pero el que está detrás de la tentación, ¿quién es? El enemigo, el diablo, correcto. Vamos a leer, por ejemplo, para que no quepa la menor duda, Mateo 4:3. Vamos a leer. Amén. ¿Cuántos lo encontraron? Mateo 4:3. Gloria a Dios. Dice la Escritura, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vino el tentador. ¿Quién es el tentador? Diablo. Él tiene ese nombre, ese título, tentador. Esa es su labor, su trabajo, tentar. Y siempre está como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. ¿Amén? Entonces, número uno, el autor, el que está detrás de eso, son diferentes. Por un lado es Dios y por el otro lado es el diablo. ¿Amén? Vamos a ver en Santiago también, por ejemplo. Vamos a leer, busquemos en Santiago. Santiago 1:13. ¿Amén? A ver, velocidad bíblica. ¿Quién lo encontró? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nada. Amén, gloria a Dios.
Ninguno puede ser tentado por Dios. Dios no tienta. Él permite que seamos tentados, sí. Recordemos, amados hermanos, que Dios le permite al diablo, tiéntalo. Aleluya. Pero Dios no tienta. El diablo tiene que pedir permiso para tentar. ¿Amén? Aleluya. Tiene que decir, oye, Dios, permíteme tentar a tu hijo. Ok, pase usted. Recién ahí. Si no, no. ¿Amén? Porque el diablo no tiene autoridad sobre nosotros. ¿Amén? Por eso tiene que pedir permiso. Pero no es Dios el que nos va a tentar directamente. Por ejemplo, ¿cuántos hemos leído cuando Jesús fue llevado al desierto? Dice la Escritura que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser tentado. Pero ¿el Espíritu Santo lo tentó? No. Fue el diablo el que lo tentó. ¿Amén? Bien, amados hermanos. Sin embargo, por ejemplo, vamos a ver en Salmos. Vamos a leer Salmos 7, 9. Salmos 7, 9. Vamos a leer varios versículos ahora, para que no quepa la menor duda. Salmos 7, 9. Dice la palabra del Señor: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba, ¿amén? Prueba la mente y el corazón. ¿Amén? ¿Quién prueba? Dios. ¿Y qué va a probar? Nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestra mente? Dios lo sabe, sí, pero Él quiere probar qué cosa hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Y otra pregunta que empezábamos a meditar era: ¿en qué momento aparece la prueba? ¿Y en qué momento aparece la tentación? ¿Amén? ¿En cualquier momento? Hay un propósito en realidad en la prueba. Amén. Dios sabe ese momento, sabe el momento adecuado cuando someternos a prueba. Y en cambio la tentación, el diablo es astuto. Por lo general utiliza el momento donde el ser humano está más débil, cuando está más vulnerable. Exacto. Él por eso está mirando a ver en qué momento nos descuidamos, en qué momento estamos flaqueando, como se dice, en qué momento estamos siendo débiles, y ahí se aprovecha y piensa. ¿Amén? Cuando estaba pasando Eva por ahí, de pronto, yo supongo que era la hora del almuerzo, qué sé yo, y le pone la fruta, ¿no? Le pone la fruta y dice que era agradable a la vista, ¿verdad? Entonces está mirando. Jesús, cuando estaba en el desierto 40 días ayunando en el Señor, en el Espíritu, buscando a Dios, en esa comunión perfecta entre Él y su Padre, pero había hambre. La Escritura lo dice, tuvo hambre. Y en ese momento el diablo sale. ¿Quieres comer? Di que estas piedras se conviertan en pan. Estaba vulnerable en ese momento. ¿Amén? No lo hizo al inicio. ¿Por qué? Porque todavía físicamente Jesús estaba bien. ¿Amén? No lo hizo a la mitad, lo hizo al final, cuando ya había ese desgaste físico. ¿Amén? Entonces, el diablo es astuto, amados hermanos. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que saber discernir cuándo pasamos por una prueba, cuándo pasamos por una tentación. Y también debemos saber qué hacer, cómo enfrentar esa situación. ¿Amén?
Otro momento que se me viene a memoria es cuando Jesús está clavado en la cruz, en agonía, y Él dice, tengo sed. ¿Amén? Tengo sed. Y ahí el enemigo empieza otra vez a vituperar, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Está vulnerable, está sensible, está en agonía, está en dolor, y el enemigo aprovecha ahí para tentar nuevamente. ¿Amén? Aleluya. Y lo mismo pasa con Israel en el desierto. Amén. Está caminando por el desierto. Ese era el propósito de Dios, que caminase por el desierto para que llegue a la tierra prometida, y no hay agua. ¿No? Y no hay agua. Y entonces empiezan ahí a hablar, a murmurar. Para eso nos sacaste de Egipto, para dejarnos morir de agua, de sed, de hambre, ¿no? Entonces ahí empieza a tentar. ¿Justamente para qué? Para que blasfemen contra Dios, para que pequen contra Dios, para que desobedezcan a Dios. Ese es el enemigo. ¿Ven? Ahora, tanto la prueba como la tentación tienen un fin, un para qué, un propósito. ¿Ven? En la prueba, amados hermanos, cuando Dios permite que nosotros pasemos por la prueba, el propósito es edificarnos. ¿Amén? Porque Él nos ama. Él sabe que nosotros como seres humanos necesitamos, tenemos que pasar por las pruebas. ¿Amén? ¿Para qué? Para que seamos formados, para que seamos fortalecidos, para que confiemos en Él, para que podamos ver sus milagros, sus proezas. Esa es la manera de cómo nosotros podemos edificar nuestra alma y nuestro espíritu. No existe otra. Porque en medio de la prueba vamos a correr, a clamar, a orar, a ayunar, a pedir, a aferrarnos a su palabra. Amén. Entonces tiene un propósito mayor. ¿Y para qué quiere que seamos formados? ¿Para qué? ¿Solamente para vernos llorar? ¿Para vernos ahí de repente acongojados, entristecidos? Para eso no. Quiere que vayamos camino a la perfección. Amén. Jesús mismo tuvo que pasar esa prueba. Amén. Y algo hermoso, hermoso es que Jesús decía, no como yo quiero. No mi voluntad, sino la tuya. Amén. Aleluya. Y sin embargo, por otro lado, la tentación también tiene un propósito. El enemigo sabe para qué. Y ya lo dijimos hace un momento, ¿no? Lo que él quiere es destruirnos. ¿Qué buscaba el diablo en el Edén cuando le ofreció la fruta prohibida a Eva? Que desobedezca, que peque y por ende muera. Ese era el propósito. Obviamente no le dijo, Eva, come esta fruta para que mueras. No le dijo así. Le dijo, tú tienes hambre, míralo. Es más, vas a alcanzar la sabiduría. Amén. Y no es cierto eso que Dios ha dicho que no pueden comer, no. Pruébalo. Pero su intención era esa, llevarnos a la muerte. Cuando el diablo salió en el desierto a tentar a Jesús, ¿cuál era el propósito?